Como segundo testimoniante, queremos llamar a Saturnino Polón. Saturnino nos va a narrar uno de los episodios en la cárcel de Boniato que se llamó Calorías Mínimas e Indispensables. Sí. Buenos días a todos. Bueno, voy a tratar de mencionar un pequeño suceso que ocurrió allá en Boniato. Ya para 1965, el gobierno se había consolidado y prácticamente la lucha estaba terminada. Después de ese año hubo muchos intentos, muchas luchas quijotescas, muy valerosa, que costó mucho sacrificio, muchas vidas, pero en realidad ya habíamos sido abandonados por las grandes potencias. En ese mismo año, Fidel Castro reconoció que tenía más de 15.000 presos políticos en una entrevista que tuvo con los corresponsales de prensa extranjeros. Ellos desde esa época empiezan a tratar de hacer lo que se llamaba la reeducación socialista, que era el sistema que practicaban en la Unión Soviética, en lo cual buscaban que el preso renunciara a sus valores, aceptara su error, aceptara que él se iba a volver a integrar a la sociedad comunista y desde luego eso incluía que aceptara trabajo forzado, o mejor dicho, un trabajo productivo pero en forma voluntaria. Lamentablemente muchos de los presos fueron, déjeme decirle que realmente la cifra de Fidel Castro no se debe tomar muy en serio. Nunca podremos saber exactamente cuántos presos políticos hubo en cada momento y en cada lugar. Porque hubo muchas clases hubo granjas, hubo los presos, los pueblos cautivos, en fin. Hubo demasiadas cárceles y demasiada gente presa y realmente los comunistas son muy buenos en el arte de destruir evidencia y archivos. La cosa es que con el plan de rehabilitación mucha gente se fue, lamentablemente, muchos presos bajo la promesa que siempre fue incumplida de una condena más corta, se fueron a ese plan y siempre se quedó un grupo de presos que no aceptaron nada hasta el final y fueron fieles a su proyecto, a sus ideales y a su lucha. Luego habrían algunas diferencias y posiciones dentro de los presos que no aceptaron el plan de reeducación, pero eso no viene al caso para lo que estamos hablando. Los comunistas lo denominaron a todos los que estábamos en esa posición, lo denominaron presos en rebeldía. Y ese es el nombre más conocido. Como siempre, ellos trataron de utilizar todos los recursos, golpes, bayonetazos, presiones, castigos, suspensión de visitas, y todas esas cosas que ya se han mencionado y de la cual ya abunda mucho sobre eso. Pero yo quisiera hablar de algo más, que es algo poco mencionado. Se ha mencionado, pero no lo suficiente, que es el uso de la alimentación como una forma de control y manipulación. A los presos siempre se nos mantuvo bajo una dieta bastante restringida, de una comida de pésima calidad, mal cocinada, generalmente eran harina con gorgojo, frijoles que tenían gusanos, carne de tiburón mal cocinada y desde luego sin ningún tipo de condimento, escasamente un mínimo de sal. En 1969 se produce una fuga masiva en Boniato, pero lamentablemente como esa fuga no tenía ningún apoyo exterior, los presos fueron capturados en un periodo no mayor de un mes. Ya prácticamente todos habían caído presos, menos uno que logró cruzar la base y otro que fue muerto después que se entregó ante la guarnición que cuidaba los alrededores de la base. Fue asesinado vilmente. Como consecuencia de eso, ellos empiezan a crear una serie
de mecanismo de represión contra los presos de rebeldía en la cárcel de Boniato, lo cual trajo varios problemas, requisas, golpes, heridos. Al final terminaron por encerrarnos en las celdas, cosa que hasta ese momento no había una libertad de moverse dentro del pabellón, y ahí pues entonces optaron por encerrarnos en la celda y comenzó lo que ellos mismos denominaron un plan de calorías mínimas necesarias. Es decir, nos bajaron la alimentación a la mitad y con la esperanza parece que no solo de castigarnos, sino sobre todo de ver si mediante el hambre y la debilidad nosotros cedíamos y nos íbamos para el plan de rehabilitación. La cosa es que durante 2 años, desde finales del 69 a principios del 71, estuvimos ahí pasando bastante hambre, una alimentación muy desnutrida, muy mala. Sin embargo, los presos se mantuvieron fieles y no bajaron la guardia, ninguno pidió ir al plan de rehabilitación. ¿Qué sucedió? Como era lógico, aunque los presos se mantenían firmes ideológicamente, pues la desnutrición empezó a ser mella. Se empezaron a producir problemas de hinchazón de las extremidades, se empezaron a producir hipertensión, catarros que nunca se curaban, en fin, una serie de cosas propias de la desnutrición. El punto de inflexión fue el caso del doctor Francisco Mendieta, que por cierto era un buen amigo mío. Francisco Mendieta de momento súbitamente empezó a perder peso. Él era un hombre corpulento, como 200 libras, sano, relativamente joven, y empezó súbitamente a perder de peso. Lo llevaron y lo ingresaron en el hospital, le aumentaron la comida allí en el hospital. A pesar de eso seguía perdiendo peso aceleradamente y llegó a alcanzar 114 libras. O sea, prácticamente se le daba que se temía por su vida, se pensaba que iba a morir. Fue entonces cuando los médicos del hospital, que no atinaban a saber qué cosa era lo que pasaba, y consultaron con un médico ya más experimentado en Santiago de Cuba, y le dio el diagnóstico adecuado. Le dijo que era falta de ácido fólico y que tenía una vitaminosis muy grave. Efectivamente, en cuanto le pensaron a dar vitaminas, el ácido fólico, el hombre se curó milagrosamente. Por consecuencia, parece que decidieron entonces, durante tal vez por 1 mes o 15 días, nos estuvieron dando un suplemento de vitamina B a todos los que estábamos en rebeldía, y nos aumentaron la comida y pararon lo que ellos llamaban el plan de calorías mínimas necesarias. Quiero aclarar que este nombre, nosotros nos enteramos porque los propios guardias hicieron el comentario con algunos presos. Es decir, ellos parece que deliberadamente decidieron ponernos a una dieta prácticamente de hambre para ver si nos rehabilitábamos, cosa que no consiguieron. Después de eso, pues volvimos a lo normal en la cárcel, que es una alimentación completamente baja y muy mala, de muy mala calidad. Pero ellos siguieron la represión de distintas maneras. Yo quisiera, antes de terminar, dejar dicho que es muy importante, porque el sistema ahora mismo pone una nueva cara, está fingiendo ciertas aperturas, la creación que va a permitir empresas privadas, pero en esencia, cuando se ve bien la nueva Constitución y las declaraciones, esto es muy importante, las declaraciones hechas por los dirigentes, vemos que el sistema sigue siendo el mismo, exactamente el mismo, con unas pequeñas variantes para su subsistencia, y que no va a haber nunca ninguna mejoría real para el pueblo, y que la pequeña mejoría que pueda haber solo lo harán cuando ellos consigan lo que andan buscando desesperadamente, que es el levantamiento del embargo norteamericano y la inversión norteamericana.
Yo creo que es muy importante reuniones como esta, el trabajo del Instituto de la Memoria Histórica Cubana, porque el sistema sigue siendo el mismo. La lucha básicamente sigue siendo la misma. Y es necesario que nosotros conozcamos todos y cada uno de los sucesos que ocurrieron en Cuba, no solo en lugares como conocidos como Isla de Pino o La Cabaña, sino en tantas y tantas prisiones, granjas de trabajo que había en Cuba, y que en todos esos lugares los presos sufrieron humillaciones, vejaciones y se practicaron castigos criminales contra ellos. Yo creo que el pueblo de Cuba tiene derecho a conocer la verdadera historia y la verdadera naturaleza de este régimen. Por eso yo felicito al Instituto de la Memoria Histórica por este coloquio. Espero que se repita, espero que haya otras cosas similares y que bajo nosotros debemos mantener la historia antes que la historia se pierda. Los comunistas están tratando de construir una nueva historia a su forma y manera para justificarse, y es necesario que la verdadera historia se conozca. Por lo tanto, yo creo que la palabra de orden es: no debemos olvidar. Muchas gracias por la atención. Eso es todo. Muchas gracias, Saturnino Colón.